Bueno, buenas noches ante todo. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que se relaciona con los organismos e instituciones que regulan el comercio internacional. Hablar de organismos o instituciones que regulan el comercio internacional supone tener en cuenta, en primer lugar, organismos multilaterales como la OMC, o también llamada Organización Mundial del Comercio, la Cámara de Comercio Internacional, o CCI, la Organización Mundial de Aduanas, UOMA, ¿no? Y otras instituciones que luego vamos a ver en el desarrollo de esta exposición. Eso en primer término. En segundo término, vamos a ver también los acuerdos, convenios y o negociaciones comerciales internacionales que hay, ¿no? En este caso, del Perú, con el resto del mundo. Y en tercer lugar, vamos a ver cuáles son los entes o instituciones que regulan el comercio exterior peruano. ¿Sí? Entonces son tres grandes temas que vamos a tocar el día de hoy. Empezamos con estos organismos multilaterales, ¿no? Entonces, hablar de estos organismos multilaterales supone, en primera instancia, hablar de una institución que hemos escuchado y vamos a escuchar en mayor medida, ¿no? Y esta institución es la OMC, Organización Mundial del Comercio. ¿Sí? Voy a mostrar aquí la presentación de esta institución. Ustedes pueden ver aquí la OMC. ¿Sí? Bueno, la OMC es un organismo multilateral que es el ente que regula todo el comercio que hay o que pueden haber en el intercambio entre los países. Y en primera instancia hay que tomar en cuenta que los miembros de la OMC son los países. No son las empresas, no somos las personas, sino los países. Y en esa medida vamos a ver que a la fecha existen 164 miembros en la OMC, ¿no? Bueno, entre esos miembros está el Perú, y esta OMC como tal tiene o regula este intercambio que se da a nivel de los países, ¿no? Y las empresas que son las usuarias de esta facilitación que brinda la OMC son las que en el día a día afianzan o aplican lo que la OMC ha establecido, ¿no? Ahora, esta OMC tiene, y vamos a ver aquí, esta OMC tiene la parte de lo que nosotros conocemos como el antecedente, que es el GATT. El GATT es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que surgió en la década del siglo pasado, en la década del 40, y se convirtió más este GATT en un foro, ¿no?, donde se establecían ciertas concesiones o reducciones arancelarias entre los países. Este GATT devino el año 95 del siglo pasado en lo que nosotros conocemos como la OMC. Esta OMC que nosotros conocemos, si bien es cierto, establece
negociaciones en términos de aranceles, o sea, negociaciones en términos arancelarios, también toma en cuenta aspectos ligados con los servicios, además de temas ligados con la propiedad intelectual y temas que se ligan con lo que nosotros llamamos la solución de diferencias que los países pueden tener. Y son estos temas los que permiten o facilitan que las empresas puedan establecer este intercambio. Entonces, vamos a ver que esta OMC surge a raíz de una serie de negociaciones que se conoce como la Ronda de Uruguay. Y esta Ronda de Uruguay devino efectivamente en la OMC. Bien, y cuando hablamos de la OMC, Organización Mundial de Comercio, que es el principal organismo internacional que nosotros vamos a analizar en el comercio internacional y en el comercio exterior en particular, vamos a indicar que es importante porque la OMC busca la liberalización comercial, ¿no?, entre los países. Segundo, todos los acuerdos tienen un carácter vinculante o obligatorio para ellos. Y también debemos de indicar que esto es una versión mejorada de lo que era la OMC, perdón, el GATT. Esta OMC tiene se ha convertido en un foro, ¿no?, de una suerte de organismo que busca resolver las diferencias entre los países, ¿no? Y que en ese contexto ha establecido ciertos principios. Principios que la OMC los tiene muy bien establecidos. Y estos principios que están establecidos en la OMC involucran el principio de no discriminación como uno de los principios de este organismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos principios de la OMC, estamos hablando, en primer lugar, de la no discriminación. Y esta no discriminación supone, a su vez, que dos componentes. El trato de la nación más favorecida, por un lado, y, perdón, la nación más favorecida por un lado, y por otro lado el trato nacional. Entonces, esta no discriminación lo que busca básicamente es que los países que son miembros de esta institución tengan los beneficios, ¿no?, que se otorgan a uno de los miembros automáticamente extendidos hacia el resto de los que son parte de este organismo. Esta no discriminación va de la mano con otros organismos como la protección al medio ambiente, como la búsqueda de ser más competitivos, ¿no?, y abiertos en función de los mercados internacionales. Además de buscar siempre la transparencia y la previsibilidad de cada una de las acciones que se dan en esta institución. Estos principios que establece la OMC implica para nosotros determinar cuáles son las funciones básicas que tiene la OMC, ¿no? En primer lugar, es un foro de negociaciones y constantemente se está negociando en la OMC. En segundo lugar, hay una evaluación periódica
de las políticas comerciales de los países miembros. Entonces, hay que ver que los países miembros siempre están constantemente siendo evaluados sus políticas comerciales. En tercer lugar, es que esta OMC tiene una busca solucionar controversias y diferencias entre los países. Y esta situación lleva a que establezcamos diferencias entre el GATT y la OMC. Entonces, esta institución llamada GATT, que luego devino en la OMC, permitió que las diferencias se, se establezcan en función de una estructura, ¿no? Esta estructura que nosotros conocemos para la solución de diferencias ha implicado que el control de esta estructura, el manejo, se dé bajo el esquema de un consejo de servicios, de mercancías, de propiedad intelectual, sirviendo de guía o de apoyo el Comité de Negociaciones Comerciales. Y entre ellas, un organismo de asesoría, ¿no?, que es el de las políticas comerciales y el órgano de solución de diferencias. Hablar de esta OMC supone entender que la solución de controversias a nivel de esta institución establece un conjunto de etapas, de plazos, desde las consultas que realizan los países hasta, hasta el informe que se emite, ¿no?, en el examen de la apelación, y que el órgano de solución de diferencias adopte el informe. En primer lugar, cuando los países se acercan entre sí y establecen las consultas, el siguiente paso es establecer un grupo especial, ¿no?, que va a analizar esa situación y se designan los miembros que van a ser parte de este grupo especial. Este grupo especial, ¿no?, a su vez, realiza un traslado, ¿no?, del informe a los miembros de la OMC, donde el órgano de solución de diferencias adopta el informe y la contraparte puede apelar la misma. Y esta apelación, nuevamente revisada, se emite otro informe y finalmente ya se adopta, ¿no?, luego de la apelación, nuevamente el órgano de solución de diferencias adopta el informe de ese examen que va a estar en apelación. Y con ello se termina el proceso. Esta situación, que puede parecer sencilla, en realidad implica que los países intervengan y entre ellos busquen solucionar estas diferencias, teniendo como miembros activos de la misma a otros países que van a ser parte del grupo especial. Y por otro lado, el órgano de solución de diferencias, que es el miembro de la OMC,
que es un órgano adscrito a la OMC, es el que va a evaluar los resultados del mismo. Hablar de esta OMC suponía o supone que vamos a conocer un poco más de esta institución. Institución de la cual vamos a ver que tiene una secretaría, ¿no? Tiene también información estadística, sobre todo del comercio de mercancías y servicios, o sea, del comercio internacional, y claro, estudios de análisis económicos a una escala mundial. Voy a mostrarles brevemente un video que justamente les va a permitir conocer un poco más la OMC. Y aquí es donde vamos a mostrar, ¿sí? Solo unos minutos porque este video dura 20 minutos. Pero we live in strange times. Solo voy a mostrar los primeros 10 minutos. ¿Es la primera vez que vienes a la OMC? Sí, ¿y tú? También. ¿Te han dicho que este es el antiguo edificio de la OIT? Hello there. Hola, soy Bernie. Mónica. Marcelino. Bienvenidos a la OMC. ¿Qué desean saber acerca de la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué les puedo mostrar? Nos gustaría conocer de cerca algunos aspectos de la OMC y saber lo que se hace aquí. Sí, también. Ya que estamos aquí, quisiéramos conocer algunas cuestiones más detalladamente y entender las críticas que recibe la OMC, especialmente por parte de las ONG. En primer lugar, deben saber que los gobiernos son los que establecieron la OMC y los que se ocupan de todo lo que se hace aquí. Para ellos es importante negociar en este foro, examinar las cuestiones de política comercial y velar porque las normas que aprobaron y las obligaciones que asumieron sigan aplicándose y se vayan mejorando. Se reúnen diariamente, intercambian opiniones sobre cuestiones técnicas, políticas, sobre la manera en que pueden mejorar la situación económica de sus respectivos países para atraer más inversiones, para generar más previsibilidad y estabilidad de las normas del comercio internacional. Por ejemplo, ahora mismo se está celebrando una reunión del Consejo General, que es el órgano supremo de adopción de decisiones de la OMC. Han llegado ustedes oportunamente. ¿Les parece si entramos a la sala? De acuerdo. Perfecto. Aquí pueden ver la OMC en funcionamiento. Este es el corazón de la OMC. Se trata de una reunión bastante importante. Se celebran diversas clases de reuniones, grandes y pequeñas, en las que se delibera sobre cuestiones como la agricultura, que tiene gran importancia para la OMC, y las relativas a las licencias de importación, etc. En promedio, se celebran de 2 a 3 reuniones diarias en las que participan todos los miembros de la OMC. Si hay que adoptar una decisión, todos los miembros de la OMC estarán presentes, dado que debe adoptarse por consenso. Aunque muy a menudo, para lograr dicho consenso, los miembros se reúnen en pequeños grupos. Si nosotros tenemos que llegar a un acuerdo sobre algún asunto, sin duda lo conseguiremos. Pero si ustedes tienen que entenderse con 50 personas, probablemente sea conveniente reunirse primero con 4 para prepararse, después con 10, etc. Es decir, para facilitar el proceso, se organizan reuniones en grupos reducidos
y luego en grupos más grandes. ¿Se vota? They don't vote. No, en la OMC uno de los principios democráticos y que constituye un pilar de la organización es que todas las cuestiones se deciden por consenso. Todos los que están presentes en la reunión deben llegar a un acuerdo sobre los temas que se planteen. Try to imagine. Imaginen que en esta sala las 2/3 partes son favorables a una decisión determinada y el resto está en contra. En el caso de una votación por mayoría, las 2/3 partes de los votantes impondrán su voluntad y los demás deberán aceptar el resultado porque así funciona el sistema de votación por mayoría. They might feel unhappy about it, but that's majority voting. Trade policy is La política comercial se considera tan importante y esencial que las decisiones se adoptan por consenso. Todos en esta sala deben llegar a un acuerdo, un proceso que lleva tiempo, pero es el medio más democrático y el más equilibrado. balanced way to come to decision making. Usted habla de los representantes gubernamentales, los grupos de la sociedad civil como los ecologistas. ¿Cómo pueden hacer escuchar sus opiniones en este foro? Government are there to represent Cada gobierno representa los intereses de su país, su población y sus posiciones están sujetas al control parlamentario. De ese modo, si se quiere manifestar una posición determinada o plantear una cuestión relativa al comercio, se recurre normalmente a la vía parlamentaria o a un sistema de votación. Así funciona la democracia. That's how democracy works. What would happen if you ¿Qué ocurriría si abriésemos esta reunión a todo el que desee participar en ella? De hecho, sería imposible establecer normas y aún más importante que todos las respetaran efectivamente, ya que esta organización está regida por un acuerdo contractual firmado por gobiernos que fueron elegidos. when others have access to the system, but through your governments? They are the ones that Ustedes tienen acceso al sistema, pero por intermedio de sus gobiernos. Ellos son los que tienen que rendir cuenta a los particulares y a sus parlamentos, y también a algunos grupos internacionales como los ecologistas a los que ustedes se ha referido. Pero usted no tiene acceso directo, puesto que son los gobiernos los que suscriben los acuerdos. the meeting is starting. Bien, la reunión ya comienza. Si desean escuchar lo que se dice, pueden ponerse los In auriculares. this meeting. Sugiero que vayamos ahora a una reunión de un grupo de trabajo sobre la adhesión. ¿Están de acuerdo? ¿Todos los países son miembros de la OMC? Actually, no. We're getting En realidad no, pero no estamos muy lejos. Los miembros de la OMC abarcan aproximadamente el 95% del comercio mundial. Esto significa que la organización aún no es universal, aunque no falta mucho para eso. quite a lot of countries actually joined the World Durante los 4 o 5 últimos años, numerosos países se han incorporado a la OMC, pero todavía son bastantes los que tratan de negociar su adhesión. Como ustedes verán aquí, los países negocian con los demás miembros de la OMC las condiciones en las que pueden llegar a formar parte de la organización. De hecho, están ustedes ahora mismo en una reunión en la que podrán ver cómo son las negociaciones entre los países. to do it. ¿Por qué hay tantos países que desean incorporarse a la OMC? The biggest and most important reason to become a member La razón principal para ser miembro de la OMC y observar las normas y obligaciones de la organización es la seguridad. you want to know Un país que participa en el comercio mundial debe saber cuándo, cómo y dónde tienen acceso sus productos y servicios, independientemente del tamaño del país. protection. Es esencialmente una cuestión de seguridad y previsibilidad. You will fall under the Al rule. incorporarse a la OMC, se aplicarán al país las normas que la organización consagró en sus acuerdos y en consecuencia sabrá mejor cómo actuar. As you will see in this room, No es una tarea fácil, es necesario entablar discusiones y el país debe ajustarse a las obligaciones que la OMC ha establecido desde hace años y negociar con sus actuales miembros. predictability. Okay, the meeting is about La reunión está por comenzar y propongo que salgamos. Nos vendría bien un café. ¿Vamos a la cafetería?
criticize the WTO as being an organization that is Numerosas críticas reprochan a la OMC que legitime el poder de los grandes países. ¿Qué piensa usted? And what do you think about this kind of criticism of WTO? Disiento categóricamente esa opinión. La OMC procura hacer precisamente lo contrario. La OMC trata de crear un equilibrio en las relaciones de poder existentes, aplicando normas comerciales iguales y no discriminatorias a todos los miembros, de manera que los grandes países queden vinculados por las mismas normas que los más pequeños, y que de hecho estos últimos puedan recurrir a esas normas en sus diferencias con los grandes países. Esto no significa que únicamente con esas normas podrá resolverse el desequilibrio del poder en el mundo. La realidad es que existen grandes potencias económicas o políticas y otras más pequeñas. La OMC solo se ocupa de un aspecto, el comercio, y se esfuerza por establecer un equilibrio en esas relaciones de poder. Hemos visto en numerosas regiones del mundo manifestaciones masivas y protestas. Las manifestaciones de protesta no tienen nada de malo. Estamos en una democracia y si a la gente no le agrada lo que ve, escucha o lee en relación con la OMC, las manifestaciones son un medio para expresarlo. Pero es erróneo centrar las críticas en la propia organización. Es una crítica fácil. La OMC solo es un facilitador. Ofrece un foro para las deliberaciones de los miembros a los que apoyamos. Elaboramos sus documentos y les prestamos asistencia de ser necesario, pero únicamente desempeñamos una tarea de facilitador. La OMC solo se ocupa del comercio. ¿El medio ambiente no le preocupa realmente? First of all, the WTO is about trade. It's the World Trade Organization. I mean, trade is the... La OMC se ocupa del comercio, es su principal actividad. Al mismo tiempo somos conscientes de que el comercio incide en otras esferas y viceversa. No obstante, debe entenderse que la OMC fue establecida para ocuparse del comercio y que no siempre puede tratar esas otras cuestiones. and that we cannot always deal with these other issues. Obviously, we do. Por supuesto que nos preocupa el medio ambiente. Governments, when they set up and negotiated this, Cuando los gobiernos establecieron esta organización y negociaron todos sus acuerdos, se aseguraron de que las normas se aplicaran al comercio y al mismo tiempo les permitieran adoptar medidas para proteger el medio ambiente o la salud de sus habitantes. protect the health of their citizens, similar issues. You can Se protect puede proteger su medio ambiente, la salud de sus habitantes, la vida vegetal, la vida animal, etcétera, pero deberá hacerlo en condiciones de igualdad. you can actually, in practice, Y de hecho, en la práctica hemos visto en la OMC numerosos casos de solución de diferencias en los que el medio ambiente era invocado, y precisamente por países que trataban de aplicar normas diferentes en el ámbito comercial. look, we got some panelists. A propósito, aquí viene un grupo especial para dar solución a una diferencia. Vamos a ver. Go in there. All right. So when they go in, Bien. Esta es la visión general sobre esta OMC, una institución que surge a raíz de del GATT, donde los países participan en ella, solo los países. Las decisiones se toman por unanimidad, no buscan la mayoría como la mayoría o el voto democrático como se da en otras instituciones. Y la importancia del órgano de solución de diferencias para las distintas situaciones que se presentan en el intercambio comercial entre los países. Esto respecto a la OMC, y así como existe la OMC, vamos a ver que existe un organismo privado, que es la Cámara Internacional, Cámara de Comercio Internacional, que, como toda entidad privada, tiene mucha incidencia en cierto aspecto del comercio internacional, particularmente en la generación de los famosos Incoterms, o términos de comercio internacional. Cuando hablamos de esta Cámara de Comercio Internacional, vamos a ver que, como tal, tiene una estructura y tiene una serie de instrumentos que se utilizan
en el comercio exterior. Entonces, voy a mostrar la página, ¿sí?, de la Cámara de Comercio Internacional. A ver, aquí está. Ustedes pueden ver la página, ¿no? Cámara de Comercio Internacional. Y esta Cámara de Comercio Internacional, como les decía, es una organización privada, ¿no?, que justamente busca este desarrollo del comercio, ¿no?, a través de las empresas que forman parte de esta Cámara, ¿sí? Obviamente sabemos que en todos los países y ciudades existen las cámaras de comercio, ¿no? Esta es la Cámara de Comercio Internacional, y esta Cámara de Comercio Internacional nos brinda un instrumento muy importante. Ese instrumento que es importante lo constituye los famosos Incoterms. Y vamos a ver estos Incoterms, ¿no? Vamos a ver que además de los Incoterms existen otros documentos que en la Cámara de Comercio ha generado, ¿no?, para la aplicación en el desarrollo del comercio exterior en el mundo. La última versión del Incoterm, que es el documento que más se conoce respecto a esa institución que es la que genera, lo constituye hoy por hoy los Incoterms en la versión 2020, ¿no? Estos Incoterms en la versión 2020 es, como les repito, uno de esos documentos que se utilizan a nivel mundial. Y en esta medida vamos a ver que esta Cámara de Comercio Internacional, decíamos que es un órgano privado, es una institución que les voy a mostrar, que obviamente tiene, ¿no?, algunos documentos como los Incoterms desde el punto de vista de las reglas y códigos que genera. También vamos a ver que tiene algunas herramientas de comercio que esta institución genera a través de los estudios que permanentemente realiza, como por ejemplo aquí el ICC Digital Roadmap, ¿no?, que te permite tener la información sobre el comercio, ¿no?, y las finanzas internacionales. Y así esta institución que se conoce como esta Cámara de Comercio, vamos a ver que tiene más de 45 millones de empresas en cerca de 100 países como miembros de ella, ¿no? Entonces, esta institución es muy importante para efectos de el comercio exterior. Y también vamos a ver que aparece otra institución que conocemos como la OMA, Organización Mundial de Aduanas. Entonces, o también llamado el World Customs Organization, Organización Mundial de Aduanas. Otras instituciones relevantes e importantes que permite este intercambio, ¿no?, entre los países a través de esta institución o instituciones que van a facilitar. Cuando hablamos de esta institución que es la OMA, vamos a ver que hay miembros, ¿sí?, en el mundo,
¿no? En los continentes, en los distintos continentes, y esta estructura nos lleva a nosotros a ver que la OMA, Organización Mundial de Aduanas, tiene también una estructura, ¿no? Esta estructura en la Organización Mundial de Aduanas supone, por un lado, que existe una secretaría, ¿no? Y esta secretaría es la que maneja todo el proceso, ¿no? O la interacción con otras instituciones que buscan afianzar o lograr el objetivo que tiene esta institución. Y entonces, la pregunta es, ¿y cuál es esa misión que tiene esta institución? ¿No? Obviamente es el desarrollo de estándares, ¿no? De cooperación y capacidades para facilitar el comercio. Dentro de este esquema, la OMA presenta, ¿no? Una serie de elementos que permiten entender cómo se da ese intercambio a nivel de las aduanas. Esta organización también se estructura desde un punto de vista regional, ¿sí? Por zonas geográficas, y vamos a ver a través del reporte anual que emite año a año los avances, ¿no? Y retos que tiene esta institución a través del tiempo. Y a razón de ello voy a mostrar aquí, ¿no? Particular ahora, dada la coyuntura, el papel que está asumiendo esta institución ante la situación que hoy estamos viviendo, ¿no? De las palabras del secretario de la OMA, ¿no? Quien, vamos a ver, establece un mensaje para todos los miembros de la Organización Mundial de Aduanas, entre ellos el Perú, ¿no? Vamos a ver. Greetings. Los voy a poner en... Los voy a poner en castellano para que puedan ver y entender rápidamente el mensaje que pueda brindar. From the headquarters of World Customs Organization in Brussels. Ladies and gentlemen, we are faced with one of the most challenging situations, the outbreak of coronavirus, COVID-19. This has affected negatively on borders and thereby trade, travel, and transport. From customs point of view, we want to prevent and fight the spread of COVID-19 on one hand, but on the other, we want to safeguard supply chain continuity. This is why we asked the heads of custom administrations of our 183 members to seek their experience, challenges, and measures and advice, especially for measures, firstly, how they are facilitating the movement of goods while applying appropriate risk management. Secondly, how they are enhancing communication, collaboration, and cooperation with their partners, the
government agencies, and the private sector. Thirdly, what measures they are taking to protect their customs officers. I would like to take this opportunity to express my thanks to heads of customs who have already responded to our inquiry. We are also contacting with our business partners, that is private sector consultative group and trade associations, to seek similar experience and advice. Also, we have created a special web page dedicated to coronavirus on our WCO website. And there we try to share the information that is our advice, our tools, and best practices, not only to customs, but also to the public. For the immediate, what we need is to facilitate the movement of relief goods. Therefore, first we identified medical supplies in our HS Harmonized System Classification Code, and then we recommended our members to apply our standards and guidelines in case of natural disasters. Well, this is a similar situation. All these information are found on the website, so I hope that you can stay tuned with our website. I would like to talk about customs officers on the ground, because they are on the ground to protect citizens from health, safety, and security threats, and thereby exposed to coronavirus. But at the same time, they are facilitating global supply chain. I would like to commend the customs officers, men and women on the ground, and also urge customs administrations to take necessary measures to protect them. Finally, rest assured that the WCO is taking contact with our partners, international organizations, international trade associations, to make sure that we get together with our force to counter this problem. Together, we can win this fight. Thank you. Este fue un mensaje que dejó justamente la persona responsable de esta Organización Mundial de Aduanas ante la situación que se vivía en su momento y que, producto, ¿no?, de esa situación, ameritaba una posición de esta Organización Mundial de Aduanas. Bien, hemos visto hasta ahora la presencia de la OMC, la Cámara de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, como principales instituciones, no siendo las únicas, que intervienen en esta dinámica del comercio internacional. Al respecto, podríamos hablar de otras instituciones como la OMPI, la Organización Mundial de Aduanas, de Propiedad Intelectual, o podríamos hablar de otra institución como UNCITRAL, es una organización de las Naciones Unidas para el desarrollo del comercio. Sin embargo, en razón de todo este contexto, de todas esas instituciones que existen, también existen organismos o instituciones estatales, en particular del Estado peruano, que también contribuyen, ¿no?, o que regulan ese comercio internacional y el comercio exterior en particular. Y ahí estamos hablando de instituciones como PROMPERÚ, que depende del MINCETUR. Tenemos por otro lado las instituciones como el MEF, de quien depende el SUNAT, y tenemos también el tema de Proinversión, que es una institución que depende del MEF.
como los principales elementos que van a contribuir a este desarrollo del intercambio de bienes y servicios entre los países, sin dejar de mencionar al Ministerio de la Producción, ¿no? Entonces vamos a ver, en primer lugar, vamos a hablar de esta institución que es el Ministerio de la Producción, y vamos a ver que esta institución, también conocida como PRODUCE, es una institución que permite, ayuda o contribuye desde el punto de vista de cómo las empresas en general van a estar constituidas y cómo a raíz de ello algunas de esas empresas deciden ingresar a otros mercados y otras mantenerse en el mercado nacional. Y al respecto vamos a ver que justamente esta institución PRODUCE es la que establece la política nacional y sectorial de la pesca, acuicultura, la MIPE e industria. Otra institución que hemos estado viendo que también es relevante es lo que nosotros llamamos como el Ministerio de Economía y Finanzas, y dentro de este Ministerio de Economía y Finanzas, decíamos, tenemos a Proinversión por un lado y por otro lado a la SUNAT, ¿no? Sin dejar de tomar en cuenta que además hay otras instituciones que pertenecen al MEF, como Perú Compras, como OCE, como la Superintendencia de Mercado de Valores. Para efectos del comercio internacional, tenemos por un lado Proinversión, que es una institución del Estado que va a buscar o promover las inversiones en el país, ¿no? Es una agencia de promoción de las inversiones, Proinversión. ¿Sí? Aquí vamos a ver todos los tipos de proyectos que el Estado busca afianzar o concretar, ¿no? Y por otro lado, una institución que ya hemos escuchado seguramente, que es la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, quien, como tal, busca recaudar, llevar un control del movimiento de ingresos y salidas de mercancías, busca establecer estadísticas para generar información relevante hacia las distintas instituciones en el país, ¿no? Justamente aduanas, como se llamaba antes esta institución, es fusionada con SUNAT y ahora es SUNAT quien vela por los tributos internos y por los tributos aduaneros, por todo aquello que se liga con el ingreso y salida de mercancías. Además, vamos a ver que tenemos otra institución, en este caso estamos hablando del MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, quien también establece, ¿no?, un conjunto de lineamientos y directrices que nos van a definir el tema de las negociaciones comerciales internacionales, ¿no?, en el marco de la política macroeconómica que tienen los países y respetando lo que establece la OMC, ¿no? Y claro, aquí el INCETUR va a buscar mucho analizar el flujo comercial, ¿no?, y las tendencias que hay en el comercio internacional. Y como parte de este ministerio, tenemos a PROMPERÚ como una institución, una comisión, ¿no?, de promoción que va justamente a fomentar el desarrollo de este comercio exterior, pero también de los temas de turismo, ¿no? Y entonces, esta institución PROMPERÚ es la que va a contribuir a difundir esa promoción de la imagen
tema turístico, los productos de exportación que el país puede tener o tiene, ¿no? Y es a través de Plan Perú donde muchas empresas que buscan ingresar a otros mercados desarrollan ferias y misiones comerciales, ¿no? Entonces hemos visto ya que además de estos organismos multilaterales como es la OMC, como lo es la CCI o como lo es la OMA, Organización Mundial de Aduanas, con la diferencia que la CCI es una entidad privada, ¿no? Existen también organismos nacionales como, en este caso, organismos nacionales que pertenecen al gobierno peruano como el MEF, como MINCETUR, como el Ministerio de la Producción, ¿no? Y dentro del MEF vamos a encontrar, para efectos del comercio exterior, Proinversión por un lado y SUNAT. Y esto, desde el punto de vista del MINCETUR, vamos a encontrar a PROMPERÚ. Con esto claro, entonces, vamos a ver, ¿no?, los acuerdos que el Perú ha firmado dentro de este marco, dentro de esas instituciones internacionales y nacionales que hay. El Perú ha firmado una serie de acuerdos comerciales con muchos países en el mundo. Y estos acuerdos comerciales se han traducido, en muchos casos, en los famosos tratados de libre comercio, donde muchos tratados de libre comercio ya están en vigencia, otros están por entrar en vigencia y otros están en proceso de negociación. Sobre esto último en particular, estamos negociando con Turquía por un lado, con la India por otro lado, como dos de los principales mercados, ¿no? Y también con El Salvador. Claro está que hay otros que ya están por entrar en vigencia y no entran en vigencia porque ameritan la ratificación del Congreso, y otros tratados que ya están en vigencia. Estos tratados cumplen el papel de que son particulares, y los beneficios que se otorgan solo aplican a los países que son miembros de estos tratados, de estos acuerdos. Y con esto estamos dándole una mirada general de las instituciones multilaterales, públicas o privadas. Estamos hablando también de las instituciones nacionales que tiene el país. Y hemos hablado de los distintos acuerdos comerciales que las empresas utilizan o pueden utilizar a efectos del intercambio entre los países. ¿Sí? Y entonces, en razón de eso, vamos a ver que un pequeño video que justamente nos habla sobre, ¿no?, distintos tratados de libre comercio, ¿no?, que el Perú ha firmado. Ustedes van a ver aquí un pequeño video sobre los acuerdos comerciales. Entonces, aquí les muestro, perdón. A ver. Ahí está. Vamos a ver aquí. Esto es uno de los tratados que el Perú firmó con uno de los países como es Australia, y que causó mucha expectativa respecto al contenido de los mismos por los beneficios mutuos que se otorgaban, ¿no? De hecho, siempre cuando hablamos de esta firma de los tratados de libre comercio, lo que se busca es reducir barreras, ¿no?, arancelarias y no arancelarias, ¿sí? Y vamos a encontrar que a través del análisis de los distintos tratados y en función de los mercados con los cuales uno se interrelacione,
va a poder conocer aún más al detalle qué es lo que específicamente se acordó a nivel del contenido en cuanto a los acuerdos que uno quiere analizar. ¿Sí? Ustedes van a encontrar aquí en esta página los acuerdos comerciales que el Perú ha firmado, algunas estadísticas, tal vez sea relevante para ustedes, y que básicamente establecen en este caso reportes de comercio bilateral, ¿no? Bueno, esto es lo que el día de hoy he querido transmitirles respecto a estas instituciones que regulan este comercio internacional y que permiten justamente que podamos conocer y o hablar de estas distintas instituciones que van a facilitar ese intercambio comercial. Bueno, si tuvieran alguna consulta sobre lo expuesto, caso contrario, daremos por finalizada la clase del día de hoy. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, entonces los espero o deseo verlos en el próximo video. Y los otros temas que vamos a tratar las próximas semanas va a consistir en la compra-venta internacional de mercancías. Entonces los invito para que también en la próxima versión o edición puedan ustedes visualizar las mismas. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.